Bueno, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al Instituto Cervantes. Antes de dar paso al acto, quería hablarle un momento de los medios seres en una mesa que hoy vamos a dedicar a la literatura y a la lectura en la infancia. Y cuando hablo de los medios seres no me refiero a los niños en absoluto, sino precisamente a las personas que no leen. Esto fue un pensamiento que yo tuve precisamente cuando era adolescente y me di cuenta, fui consciente de que empezaba a leer. Entonces, también conocí la existencia de los árboles llamados bonsáis, que como saben también pueden ser árboles que pueden tener 1 año, 5 años, 10 años o 100 años, ¿no? Y son algo así como medios seres, ¿no? Porque los bonsáis, para cuidarlos, se le cortan las raíces y se le cortan las ramas y así se mantienen un tamaño diminuto. Pues yo lo asimilé un poco a lo que es también el hecho de leer o no leer, ¿no? Cuando leemos desde la infancia o seguimos leyendo ahora, echamos raíces, ¿no? Echamos raíces en el tiempo, en el pasado, en los libros, en las historias. Echamos ramas, nuestras ramas se hacen altas a través de la imaginación, a través de nuestra proyección en esos libros que activan, digamos, lo mejor de nosotros mismos también, nuestra capacidad de imaginar, de soñar, de crear, de recrear, ¿no? de compartir la existencia, y también nuestro tronco se engrosa poderosamente gracias a la lectura, ¿no? O sea, la lectura, la literatura, nos hace seres más completos que los medios seres, ¿no? Para hablar de eso, nos hemos juntado esta tarde para hablar de cómo la lectura nos ha cambiado desde la infancia y, bueno, estamos en un acto que es una celebración, porque estamos celebrando Iberoamérica. Es algo que es parte del Instituto Cervantes también, la celebración de esta Iberoamérica que está en nuestra actividad continua, lo que hacemos en Madrid, lo que hacemos en todos nuestros centros, pero en este caso estamos celebrando un festival muy concreto que empezó el 18 de septiembre y va a acabar este domingo, el 29 de septiembre. Es un evento que se ha organizado por los 70 años de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI, que ha decidido celebrar sus 70 años con un acto que es un acto múltiple que está llenando la ciudad de actividades a través de la cultura, a través de la literatura, a través de la música, de la gastronomía y de múltiples actividades que pueden consultar en la página web, que es facilísima de encontrar. Ponen Celebramos Iberoamérica y enseguida llegan a ella. Y bueno, les voy a presentar a los ponentes, pero antes de eso vamos a ver un pequeño vídeo sobre este festival. A veces, para viajar, no hace falta irse lejos. A veces uno tiene su identidad tan cerca que no la ve. Ay, cuando escucho este gypsy swing, cuando escucho este rock pesado, psicodélico, blues raro, siento que algo va a vibrar, siento que el corazón va a parar, que no da más, que no da más. Yeah. Hay un lugar donde puedo llegar. Madrid es la capital de Iberoamérica. Celebra la diversidad. Bueno, hoy el Instituto Cervantes también es la capital de América y han visto a Cristina Rosenbinge ahí en la pantalla. Si alguien pensaba que no era real, es real, está aquí, Cristina Rosenbinge, bueno, empiezo a presentarla a ella
bueno, una artista que todos conocen, una rock star y poetry star, diría yo. Bueno, creo que ha recibido el primer premio nacional, ¿no?, dedicado a este tipo de actividad que hace ella. ¿Cómo se llama el premio nacional exactamente? Músicas actuales. De músicas actuales, eso Sí. es, de músicas actuales. Bueno, una cantautora extraordinaria que ha pasado por muchas formaciones hasta que decidió, yo creo que para bien de todos, formarse a sí misma y dedicarse a cantar sus propias letras, ¿no? Y su último disco es Un hombre rubio. Y ahora mismo está con un libro precioso que estoy deseando tener, que se llama Debut, que acaba de publicar, y que es una recopilación de canciones, de diarios y también un poco del arte de esa escritura. Y los voy a presentar a los tres y luego vamos a iniciar el diálogo, ¿vale? A mi izquierda tengo a Patricio Pron, flamantísimo y llameante premio Alfaguara, que viene de hacer una gira precisamente por América, que estoy seguro que está llenando e iluminando a un montón de lectores en toda América, como lo hace en España, donde vive, para fortuna de los españoles, desde hace ya bastante tiempo, ¿no? 10 años, a 11 ya. 10 años. Sí. Bueno, y un crítico buenísimo que escribe en el Babelia, por ejemplo, y que pues tiene libros de relatos y de novelas magníficos, como, por ejemplo, bueno, el propio premio Alfaguara, mañana tendremos otros nombres, o el libro de relatos, el último es el de lo que está en nosotros nos fulminará. Sí, es que además es especialista en títulos que son largos y maravillosamente ingeniosos. Ese no es mío, y que solo se lo sabe él. Solo sabe él, o cuando los lee en los libros, que son realmente maravillosos. Bueno, y tenemos también la fortuna de tener con nosotros a Byron Espinosa, que es un autor costarricense, aunque de ascendencia nicaragüense, que escribe poesía y escribe también libros dedicados a niños, bueno, también para adultos. Y es la primera vez que nos visita en España y ha venido directamente a este acto. Bueno, lleva ya unos días aquí, pero tenemos la suerte de que el Cervantes, esta casa, va a ser el primer lugar donde él habla en España, e incluso fuera de tu país, Costa Rica. Así que bienvenido especialmente. Muchas gracias. Y si os parece, pues empezamos una conversación sobre lo que nos trae aquí, que es la lectura y la infancia. Y me gustaría, aunque empezaré de Cristina hacia Byron, si queréis hablar entre vosotros también, pues no hay ningún problema, ¿vale? Hacemos una conversación lo más fluida posible y según os apetezca. A mí me gustaría que los tres os situarais en un momento mental antes de el primer libro que leísteis, ¿no? Que el público y yo mismo imagine de niños antes de leer, que yo creo que bueno, un momento muy especial, ¿no? O sea, lo que éramos antes de leer frente a lo que hemos sido conforme hemos ido leyendo, ¿no? Y que nos contarais cómo fue cómo veíais antes de leer, qué pasó cuando leíste por primera vez, si os acordáis de las primeras lecturas, cuáles fueron, y luego os iré preguntando más cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron las primeras lecturas que os entusiasmaron? Bueno, si nos vamos a ese primer momento de la infancia, yo te diría que antes de la lectura está el momento de pasar las páginas y mirar los dibujos. Y que ese es un momento maravilloso porque estás recreando la historia a través de los dibujos y buscando tú mismo las palabras y inventando el cuento de alguna manera, porque los dibujos suelen ser incompletos. Mi primer libro, si me tengo que ir tan lejos, yo creo que, además lo recuerdo con nitidez, la primera vez que
me dije, caramba, ¿no? En el colegio acababa de leer un libro entero y era El patito feo, ni más ni menos. Y recuerdo el tremendo orgullo de haber sido capaz de leer la historia yo sola. Y sí, a partir de ahí empezar por los cuentos, que creo además que bueno, es una tradición maravillosa, muy necesaria además. Y en mi caso empezó por los cuentos de Andersen, por supuesto, y luego se extendió hacia otros. Y de hecho, antes de venir he estado buscando, porque sabía que lo tenía, y lo busqué, mi primer libro de cuentos, porque lo he guardado. ¡Qué maravilla! Sí. Además, me lo había comprado mi hermana mayor. Son los cuentos de Andersen. ¡Qué bueno! Y lo más bonito es que yo luego toda la vida he tenido la costumbre de cuando me gusta un libro le pongo mi nombre y la fecha en la que lo leí. Y lo que yo no sabía es que lo empecé a hacer ya con este libro, ¿no? Que en la primera página aquí podéis ver que pone Cristina R como con un circulito, parece como si fuera un número, pero es R con un circulito, V.30. Esto quiere decir Cristina Rosenbinge, calle Velayos número 30, para que si lo perdía alguien pudiera encontrarlo y me lo devolviera. Convencida de que con esto iban a identificar a la dueña perfectamente. Entonces tengo el recuerdo de mirar dibujos y suponer cuál era la historia. Por eso pienso que los dibujos son importantísimos en los libros infantiles. Y después empezar a leerlos, comprender las historias y engancharte completamente, ¿no? Y el primero que me enganchó definitivamente fue Las mil y una noches, porque se enganchaban unas historias a otras. Es decir, que nunca acababa, era el cuento que nunca se acababa. ¡Qué maravilla! Me he quedado pensando viendo esto del libro que has traído, que quizás fue la primera vez que escribiste tu nombre completo y la primera vez que tu escritura apareció con tu nombre fue precisamente en un libro, ¿no? Un libro. Claro, pues es posible, sí. Lo más gracioso es esto de R con el circulito. Alguien me ha dicho que el número se ponía así, yo había puesto R, un circulito, eso quiere decir Rosenbinge. Está muy bien. Patricio, bueno, ¿qué nos dices? Déjame en primer lugar agradecerte, Ernesto, agradecer a Byron y a Cristina por estar aquí conversando, a todos vosotros por estar aquí, a los organizadores por darnos la oportunidad de conversar aquí en Madrid hoy acerca de tres términos que son, por otra parte, singulares y dignos de consideración. La infancia, la lectura, las marcas o las influencias son tres términos que, digamos, exigen algún tipo de reflexión que posiblemente debamos dejar para otra circunstancia. Antes de contar cuál fue mi primera escena de lectura, me gustaría mencionar rápidamente la que creo que es de las más bonitas que se han producido de las que yo he leído, al menos, que en el ámbito de la literatura. La contó Ricardo Piglia en varias ocasiones. Ricardo Piglia cuenta que su padre era un gran lector. En Argentina, en los años 40 y hasta tiempos relativamente recientes, lo habitual era que por la tarde, cuando la gente regresaba de trabajar, sacase las sillas a la puerta y pues tomase algo y leyese el periódico o lo que fuera que le apetecía mientras tomaba el fresco. Y él veía que su padre hacía eso, de manera que quería imitarlo, quería ser considerado un adulto. De modo que un día que su padre no estaba, sacó uno de los libros que su padre leía y se puso a leerlo en la puerta de su casa para que los transeúntes, los paseantes lo vieran leyendo. Y esto sucedió hasta que alguien con un escaso sentido poético se le acercó al niño, que Ricardo Piglia en ese momento, y le avisó que tenía el libro al revés. Su escena de lectura era fallida por cuanto tenía el libro invertido, no estaba leyendo. Su engaño a los transeúntes, el fingimiento de lectura estaba supeditado a una equivocación en torno a la cual Piglia construyó una poética con la que yo me identifico plenamente. La idea de que también ser un escritor consiste en leer mal. Cuando hablamos de estas lecturas que fueron fundamentales para nosotros, diría yo, tal vez lo más interesante es pensar en qué es lo que no hemos entendido de esas lecturas. Alguna vez yo he comentado que por razones vinculadas con la actividad política de mis padres, de la que alguna vez he hablado, mis primeros libros fueron libros como Libro Rojo de Mao,
libros de Sandino, libros de la Revolución Nicaragüense. Exacto, sí. Y es difícil imaginar qué es lo que yo puedo haber entendido de ese tipo de libros. Desde luego, si entendí algo, lo entendí mal. Pero ese entender mal, si uno lo piensa bien y puede constituir algo parecido a una poética o una forma de interrogar cuáles son los modos correctos, supuestamente, de leer. Creo que buena parte del trabajo de un escritor consiste en trascender lo que se considera que es una lectura correcta para ir a por una lectura mala, que no es necesariamente mala en términos morales, sino que más bien puede producir, es, digamos, distinta a la que se produce habitualmente y puede producir una poética nueva. Casi todo lo que me interesa en literatura, pero también en cine, en teatro, en música, en las muchas artes iberoamericanas, pero también de otros contextos, es precisamente aquello que aparentemente está mal hecho. En el mal hecho, en el hacer mal, creo yo, hay una potencia muy, muy singular y muy interesante. Para mí también, al igual que para Cristina, la lectura de libros con ilustraciones fue muy, muy importante. Mis padres leían naturalmente el periódico todo el rato, entonces yo posiblemente muy pronto me habitué a ver las fotografías y tratar de inferir de las fotografías algo parecido a un sentido. En aquel momento, mis padres y yo vivíamos una situación de semiclandestinidad por razones políticas en Argentina, estaba la dictadura creo que muy pronto aprendimos todos a tratar de leer más allá de las apariencias, al margen de lo cual, desde luego, es muy posible que la primera literatura que me haya interesado a mí no fuese una literatura a encontrar en libros o en periódicos, sino más bien algo parecido a una literatura oral. Argentina tiene una larga tradición de música popular muy potente, que desde luego suena realmente mucho más compleja de lo que es realmente cuando se la denomina de esta manera, pero que en realidad constituía parte de lo que la mayor parte de la gente estaba haciendo, cantando o tarareando. Mi abuelo paterno solía cantar cuando estaba trabajando, mi abuelo era pintor, entonces yo siempre estaba como pillando fragmentillos y diría que eso fue algo parecido a mi primera literatura, a las primeras cosas que me marcaron, fragmentos de milongas camperas, esto es un género específico en Argentina, canciones de Atahualpa Yupanqui. Había allí algo parecido a una literatura que constituía un misterio. Y en relación con las primeras escenas de lectura, mencionamos Cristina contó la suya, mencioné yo la de Ricardo Piglia, Byron nos contará. Diría yo que esa primera escena de lectura, aquella en la que yo creo haber comprendido algo en relación con esto tan sorprendente que hacían los adultos y consistía en leer libros, tuvo lugar mucho antes de que yo comenzase a leer. Y fue escuchar fragmentos en una región muy remota de Argentina, en la frontera con Chile, detrás de unas montañas con una gran cantidad de hierro que impedía que las ondas de radio llegasen con solvencia. Yo tengo recuerdo de haber estado escuchando fragmentos de canciones y que esas canciones me hicieran pensar en que había una especie de literatura que se me estaba escapando. Tengo un recuerdo específico de haber escuchado una canción que después escucharía muchas veces tiempo después, que comienza diciendo: el vino entibia sueños al clarear desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Escuché eso y dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Esto es muy interesante. Y selló a partir de ese momento un vínculo que yo después descubriría que es un vínculo muy estrecho entre lo que denominamos la literatura y lo que denominamos la música en Argentina, que se extendería. A partir de ese momento, y mucho más cuando yo me convertí en escritor, de lo que se trató y de lo que se trata todavía es de provocar esa misma emoción o intentar provocar esa misma emoción en los lectores que me provocó a mí la escucha de eso que yo no sabía que era literatura, que yo pensaba que era simplemente pues, una canción llegando a través de las montañas. Claro que hay que hacerlo en literatura sin música, lo cual constituye un perjuicio de alguna índole, pero ese fue el comienzo, diría yo, y trascendió
los libros. Después vienen los libros y de eso podemos hablar más tarde. Vale, estupendo. Nos acabas de llevar a Argentina, ese sitio donde te llegaban las canciones. Llévanos a Costa Rica, tú, Byron. ¿Qué pasaba en tu infancia? Bueno, muy buenas noches. Gracias a ustedes por estar aquí. Gracias a la Embajada de Costa Rica, aquí en España, a la OEI y al Festival Celebremos Iberoamérica por darme la oportunidad de estar aquí frente a ustedes y a la par de Cristina, Ernesto y Patricio. Bueno, yo también traigo el primer libro que tuve la oportunidad de leer en mi infancia. Bueno, ahorita se los muestro porque primero estaba tratando de no estar tan nervioso a la par de ustedes, pero voy a hacer que ya no lo estoy. Las primeras lecturas que yo tuve de mi infancia eran con mi tía abuela, ¿verdad? Emilia. Ella es actualmente personaje principal de lo que yo trato de escribir, es la manera en que yo trato de homenajearle todo esto. Y yo aprendí a leer antes que en la escuela, digamos, en el kinder, fue cuando iba con ella a traer manteca de cerdo en una olla herrumbrada y a cada cierto rato me preguntaba qué dice aquel letrero. Y así yo de alguna manera traté también que mi hija, que ahora tiene 10 años, aprendiera en su momento. Mi tía Emilia también tenía una Biblia ilustrada y a mí me encantaba ver de los dibujos porque todavía no sabía leer y aquellos dibujos terribles porque en realidad más bien creo que era solo el Antiguo Testamento, entonces me aterraban un poco. También mi tía abuela siempre tarareaba una canción de José Alfredo Jiménez, La mano de Dios, mientras ella cosía, ¿verdad? Y a mí me encantaba. A mí me empezaron a gustar ciertas revistas, lo que llaman ustedes tebeos, ¿verdad? De historietas como Condorito, ¿verdad? Y bueno, otras, Calimán y Memín, ¿verdad? Y en algún momento la revista Condorito tuvo, bueno, los editores tuvieron la maravillosa idea de publicar un libro. Entonces recuerdo que venía El Cantar de los Cantares, El Mío Cid, no sé. A mí me tocó la dicha de que fuera un libro de cuentos de Oscar Wilde. Entonces mi madre me los leía, ¿verdad? Mi padre falleció cuando yo tenía 2 años y medio, entonces mi mamá era quien nos sacaba, ¿verdad?, adelante, y cuando tenía un poco de tiempo libre nos compartía, ¿verdad? Bueno, a mí en particular, yo no recuerdo si a mi hermana mayor y a mi hermano menor, pero a mí sí me leía este libro que yo le pedía y a mí me daban ganas de aprender a leer ya por mi cuenta para poder disfrutar del Ruiseñor y la Rosa, del Gigante Egoísta, principalmente porque estas historias ya las pasaban, por lo menos en mi país, no sé si aquí o en Argentina, las pasaban en dibujos animados, ¿verdad? El Príncipe Feliz y el Gigante Egoísta y otra de el egoísta, algo de un cohete, pero ese cuento de Oscar Wilde no está en este libro y a mí me maravillaba, ¿verdad? De hecho yo, como les digo, aquí tengo el libro, es el primer libro realmente que yo tengo en lo que intento que sea mi biblioteca. En ese momento era tan importante para mí que si alguna niña en el barrio, ¿verdad?, me gustaba, ese era mi regalo. Entonces yo se lo regalaba, ponía el nombre de la niña con el mío dentro de un corazón y cuando a los 15 días ya se acababa la historia de amor, ella me lo devolvía, yo arrancaba la página y entonces ahí lo tengo. A alguien debía servir la literatura para ligar. El viejo mito se ha ratificado. Sí, igual no me funcionó mucho, pero entonces digamos, y eso me marcó tanto, ¿verdad? Porque yo además no fui un niño lector, yo no puedo decir que yo era de aquellos niños o niñas que toda su infancia pasaron leyendo a Verne y a Salgar y bueno, los que yo escucho que dicen que leen, yo no, yo era, entonces por eso para mí es tan importante ese libro. Yo considero que es ahora, en mi nueva infancia, a los 40 años, ¿verdad?, que estoy empezando a leer, porque como ahora trato de escribir para público, para niñas y niños de vientre a 100 años, entonces trato como de tener esa, ¿verdad?, de maravillarme ante lo que leo, entonces como que realmente pero sí ya habían cosas que era, por ejemplo, recuerdo cuando iba en el bus hacia la escuela y escuchaba la canción de Maritrini, Ayúdala, y a mí me daba miedo. Yo sentía, o sea, yo digo ahora que me daba miedo porque me estremecía todo, ahora entiendo que es que me movía absolutamente todo.
Entonces esa creo que es también la literatura de la que habla Patricio, eso, escuchar a mi tía abuela, entonces siempre ahora trato, ¿verdad?, de homenajear todo eso. Ahora que mencionas la palabra, que Byron menciona la palabra historieta, pensaba yo en el hecho de que efectivamente para algunos en América Latina las historietas o los cómics fueron fundantes, con la particularidad, al menos en Argentina, de que la mayor parte de historietas que circulaban en América Latina, y esto quizás lo sepan los amigos que están por aquí, eran cómics traducidos en México por la editorial mexicana Novaro, algunos quizás lo recuerden, unos pequeños cómics en los cuales que además producían una especie de desconcierto muy singular para quienes éramos sus lectores en Argentina, ya que habiendo sido traducidos en México, tenían palabras que no alcanzábamos a comprender. Tengo el recuerdo de que una vez nos pasamos un amigo y yo una hora discutiendo acerca de la palabra, del significado de la palabra chutar, por ejemplo, que no era utilizado en Argentina. Al hilo de ello, y porque había un personaje que obtenía sus poderes mediante una especie de acróstico, pensamos, este amigo y yo, elaboramos, llegamos a la conclusión de que en realidad estos personajes, estos eran superhéroes porque hablaban raro. Su poder provenía del hecho de que tenían acceso a un idioma que para nosotros era desconocido. Más aún, considerábamos que si llegásemos alguna vez a utilizar las palabras que ellos utilizaban, si llegásemos a hablar como ellos, nos convertiríamos nosotros también en superhéroes. Fue desconcertante para mí y al mismo tiempo muy aleccionador descubrir un día que o bien todos los mexicanos eran superhéroes o bien nosotros habíamos entendido algo mal. Pero efectivamente, cuando se discute acerca de la unidad del español y las profundas diferencias que también existen entre los diferentes dialectos regionales, las lenguas nacionales de América Latina o de Iberoamérica, olvidamos el hecho de que a veces lo que aparentemente nos separa también nos une de maneras particulares. Efectivamente, el hecho de que los superhéroes dijeran la neta o comiesen tortas, que para nosotros no eran tortas, sino más bien bocadillos o sándwiches, diría yo, en Argentina, era una fuente de perplejidad y de placer. A partir de ese momento, creo, todo consistió en tratar de ese momento que entendimos que no era así, digamos que no era una lengua de superhéroes, todo se estropeó. Pero, es cierto lo que dices, que yo recuerdo muy bien leer también los cómics, que es verdad que también, no sé por qué, muchos cómics estaban, no tenían, venían de Latinoamérica. Me acuerdo precisamente de una cuestión, ¿no? Que no sé cuál era, de un personaje, era un cómic americano, pero decían emparedados. Entonces, para mí me parecía mucho más apetecible un emparedado que un sándwich o un bocadillo. O sea, me parecía que me sonaba suculento, que tenía muchas cosas dentro, una combinación riquísima, ¿sabes? O sea, que es verdad que el lenguaje tiene esta magia que completa tus deseos. Es decir, si es una palabra distinta, es algo mejor también. Sí, sí. Bueno, en estas escenas, diría yo que en estas primeras escenas de literatura, que tardíamente en cuanto lectores reconstruimos como una escena en la cual lo sabíamos todo, en realidad posiblemente no supiésemos absolutamente nada y cometiésemos una y otra vez malentendidos que por otra parte fueron constitutivos de la forma en que leemos, de la forma en que nos relacionamos con la literatura. En Argentina, por ejemplo, esto lo he mencionado en alguna ocasión, todos creemos que uno de los más grandes méritos de Gabriel García Márquez, cuyo legado, como veíamos hace un rato aquí, en la casa, consistía o consiste en la enorme inventiva verbal de García Márquez. Determinadas palabras nos parecían desconcertantes, pero tan bellas que consideramos que solamente un gran escritor como García Márquez, digno ganador del Premio Nobel de Literatura, tenía que haberse inventado. Sin embargo, un día, la primera vez que visité Bogotá, me quedé completamente perplejo ante una tienda de abarrotes, un kiosco en realidad, en cuya fachada había un cartel escrito a mano con 20 palabras, 20 productos, de los cuales 19 yo tan solo conocía a través de los libros de García Márquez y creía que eran además un invento de García Márquez. Tuve que ajustar mis expectativas y reevaluar el legado de García Márquez, no a partir de su gran inventiva verbal, sino más bien a partir de su capacidad para reflejar una cierta lengua hablada en una región de Colombia. Pero es interesante que el malentendido también sirviese para atraer o llamar la atención del joven lector que yo era por la obra de García Márquez.
creo que el ideal de una especie de transposición absoluta de una lengua, de un español universal, debería ser confrontado con este tipo de experiencias que han sido tan enriquecedoras. Bueno, eso. Estaba hilando algo que habéis dicho los tres al principio. Bueno, curiosamente Cristina no lo ha dicho, que vosotros habéis hablado de libros y de canciones, y Cristina, que la iba a escribir, no ha hablado todavía de canciones, pero quería dar un saltito hacia la adolescencia, ¿no? Porque en la adolescencia hay una serie de canciones y de libros que de alguna manera nos ayudan a desarrollar nuestra identidad, ¿no? Nos hace reafirmarnos con ciertos poemas, ciertas canciones, ciertos libros que ayudan realmente a nuestro desarrollo personal, ¿no? En el caso de los que escribimos también, o sea, la escritura es una forma de identidad, ¿no? Pero antes de la escritura, la primera vez que nuestra identidad, digamos, empieza a echar chispazos, ¿no? Como una antena, es cuando conectamos con ciertas canciones, con ciertos libros, ¿no? Y quería ir a eso, ¿no? A que contarais un poco qué libros o también canciones de pronto conectaban con vuestras antenas de adolescentes, ¿no? Y de pronto os hacían decir, esto soy yo, ¿no? O esto quiero ser, o esto me ayuda a ser, ¿no? Yo creo que antes de buscar tu identidad, porque uno nunca es realmente consciente de que la está buscando, ¿no? Pero sí que hay algo llamativo, ¿no? Y que es que en los cuentos de los niños, los cuentos que trascienden a lo largo de los siglos, son sobre todo los cuentos en los que hay crueldad, ¿no? En los que hay... los cuentos clásicos fundamentalmente todos tratan de canibalismo, de gente comiéndose a otro, ¿no? Y es un elemento presente casi siempre. Y con las canciones ocurre lo mismo. Entonces yo recuerdo que las primeras canciones en donde que me llamó la atención la letra, las quería escuchar una y otra vez, no eran canciones alegres, eran canciones de muerte. O sea, y creo que esto no es una peculiaridad mía, creo que es algo que es general, ¿no? Te recuerdo, por ejemplo, el preso número 9 de Joan Baez, recuerdo escuchar esa canción una y otra vez muy intrigada, ¿no? O recuerdo una canción de Pablo Abraira que hablaba de una infidelidad, ¿sabes? Entonces siempre lo que te llama la atención siempre es el drama, la interrupción de la normalidad, es decir, el conflicto. Nunca, los niños no, y luego me he dado cuenta también en mis propios hijos, no quieren necesariamente historias felices. Es cuando te dicen, no, cuéntale cuentos que le tranquilicen y que pienso que lo que quieren oír es otra cosa. Realmente ya nuestro espíritu desde el principio entendemos, ¿no? Que para que exista una historia tiene que haber un conflicto. Y cuanto más gordo el conflicto, mejor la historia, ¿no? Sí. Una curiosidad por conocer la naturaleza humana, ¿no? Y desde un niño es muy lógico, o desde un adolescente, proyectarse, ¿no? Y cuestionarse qué hay detrás de todas esas historias, ¿no? De todos esos conflictos, ¿no? Hay algo de la índole de intensidad, ¿verdad? Quiero decir, en esos momentos en los cuales estás descubriendo la vida, la vives con una intensidad que posiblemente tan solo ves reflejada en el tipo de experiencias estéticas que son particularmente por su narrativa, particularmente conflictivas o particularmente centradas en experiencias relativamente negativas, una separación, una muerte. Casi toda la música popular, en realidad, si uno lo piensa bien, tiene mucho que ver con la muerte. Constituye en algún sentido una especie de premonición o de alivio a la experiencia o a la certeza de la muerte. A mí me sucedió algo así con Bob Dylan. Con Bob Dylan se presenta la particularidad de que independientemente de que te guste o no te guste, comprendes de qué habla, incluso aunque no sepas inglés. Esto es una particularidad muy singular de Bob Dylan, diría yo. Hay algo en su entonación, hay algo en las formas musicales que escoge, y que son por otra parte relativamente simples, que te hace comprender de alguna manera misteriosa qué es lo que quiere decir. Como si hubiera poesía en su entonación, ¿no? Sí, incluso, ¿no? sí, y creo que es una magnífica lección para músicos y para escritores también, ¿no? Que hay algo en la forma que es también contenido, o que aporta un sentido que no necesaria, que se corresponde en algunos casos, uno descubrirá después, cuando aprendiese inglés, cuando
en mi caso aprendí inglés, que había una correspondencia muy estrecha entre forma y contenido y que había también allí una especie de elección. En ese sentido también para mí, y de manera general en relación con las primeras experiencias, diría que hay experiencias que constituyen un cierre en sí mismas, al tiempo que hay otras que abren puertas, ¿no? Creo que el caso de Bob Dylan es un caso muy ejemplar de alguien que abre puertas, por cuanto, digamos, si te interesa Dylan, vas inmediatamente a buscar a Woody Guthrie y luego vas a buscar a Hank Williams y luego vas a profundizar en una especie de enorme tesoro que sin el rasgo, el carácter didáctico o prescriptivo de quien te dice mira esto que es interesante, digamos, tú comprendes que Dylan está apuntando en esa dirección. Algo similar sucede en Argentina y creo que más allá de Argentina, en todo el ámbito iberoamericano con la obra de Borges. Quienes la leímos en tiempos pre-digitales, completamente analógicos, tiempos que son absolutamente incomprensibles para quienes son menores que nosotros, e incluso son incomprensibles para nosotros mismos, que ya no recordamos cómo vivíamos en la época en que mandábamos cartas de papel y esperábamos que llegasen y todo ello. La obra de Borges abría puertas en el sentido de que, digamos, permitía, si te interesabas por ella, y era particularmente fácil interesarse por ella, te ibas a buscar qué es lo que Borges había querido decir. Y si esta referencia que Borges empleaba era real o era imaginaria. A través de Borges, muchos lectores accedimos a un montón de otros textos que resultaron ser muy importantes para nuestra formación como lectores y después como escritores. En Borges se daba además la particularidad y se da la particularidad de que todas las referencias que parecen razonables son imaginarias, al tiempo que las más absurdas son reales. ¿Qué es esto de un inglés que escribe un libro sobre sus experiencias con el opio? Esto tiene que ser por completo imaginario. Pues no, resulta que no lo es. Y diría que precisamente en ese sentido, tal vez, incluso aunque, digamos, me niego a ser nostálgico, diría que hay una cierta nostalgia en el hecho en relación con ese tipo de primeras experiencias que abren puertas, que descubren mundos, que tal vez ya formados como lectores o como escritores nos cuesta más descubrir en otros libros, ¿no? Sí, eso es cierto. Pues después os preguntaré algo sobre esto. Byron, cuéntanos tú. ¿Qué libros te ayudaron a desarrollarte? Bueno, volviendo por ejemplo al tema que tocaban ellos de la muerte y demás, sí, claro, vuelvo a El Ruiseñor y la Rosa. El sacrificio que hace el ruiseñor para que el joven pueda tener la rosa roja para entregársela a su amada y no sirve de absolutamente nada, ¿verdad? Y el gigante egoísta, ¿verdad? Que al final, bueno, se convierte al amor porque la niñez lo llena de ternura y demás, ¿verdad? Yo después de todo esto, ¿verdad? De mis miles de libros que eran estos, Condorito y El Ruiseñor y la Rosa, bueno, tanto así, ¿verdad? Desde lo que hablábamos de leer mal, que yo toda la vida pensé y me hice la idea que mi libro se llamaba El Ruiseñor y la Rosa y otros cuentos de Oscar Wilde, y ahora que me doy cuenta se llama Oscar Wilde y sus mejores cuentos. Claro. ¿Verdad? Yo lo tuve así y de hecho cuando lo cité en una obra mía, lo cité como El Ruiseñor y la Rosa y otros cuentos. Yo, como les dije, soy de padres nicaragüenses, ¿verdad? Producto ensamblado en Costa Rica por fabricantes nicaragüenses. La maestra, cuando estábamos en la escuela, nos lee Margarita está linda la mar. A mí me encanta y yo he decidido, bueno, investigar un poco más. Ahora no recuerdo ni cómo hice para investigar en una casa en que mis padres, bueno, mi madre no era una persona lectora, cómo accedí yo a los libros de Rubén Darío, ¿verdad? Entonces empecé a leer Rubén Darío para poder acercarme de esta manera a la patria de mis padres, empiezo a escribir ahí, ¿verdad? Entonces se da el otro hecho que es el de mi tía Emilia, ¿verdad? Mi tía abuela. Ella lo que tenía era una casa en la que alquilaba cuartos y además venían personas a almorzar o a cenar, entonces ella le gustaba que su sobrino nieto escribiera, entonces de las mamarrachaditas que yo escribía en ese momento, me pedía que se las leyera a los adultos. Entonces ahora cambio, yo era un niño leyéndole a los adultos y ahora soy un adulto que tengo el privilegio de poder ir a leerles a niñas y a niños a las escuelas, ¿verdad? Y ya después eran los libros que a mi hermana mayor, ¿verdad? Que ya estaba en el colegio y demás, le tocaba leer, como Prohibido suicidarse en primavera o Las rimas y leyendas de Becker, y después ya me tocó leer Pablo Neruda y demás, y después viene ya la parte en que yo entro a un taller, ¿verdad? Literario, y un amigo mío, escritor,
me dice, no, o sea, mae, hay otras cosas aparte de Pablo Neruda, Gabriela Mistral y Rubén Darío, toma, y me dio una antología que él mismo se encargó de realizar, donde estaba Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, Fayad Jamiz y Antonio Cisneros, y a partir de ella vino otro tipo de lectura ya en mi temprana adolescencia, de los 17, 18 años. Qué bueno. Eso, claro, los libros son pequeños milagros. No he dicho antes que Byron acaba de, bueno, hace poco ha sacado un libro que se llama Estos pequeños milagros, que es un libro precioso de poesía y de relatos ilustrados, que creo que además pronto va a recibir una buena noticia, pero eso no se puede hablar. Así que no hablaremos de eso, pero sí quería hablar de los libros como pequeños milagros que han influido ya en vuestra obra, ¿no? O sea, ¿qué libros que leísteis en esa adolescencia, clásicos? Todavía nadie ha hablado de La Isla del Tesoro, lo cual es curioso, porque siempre se menciona, ¿no? Tú mencionabas a Oscar Wilde. O sea, ¿qué libros que leísteis entonces os ayudaron a empezar realmente a escribir, a desarrollar vuestra obra, o incluso qué libros todavía de aquel pasado os siguen alimentando ahora? Bueno, para mí hay dos clarísimos. De hecho, os había hablado de los cuentos, pero luego cuando ya empecé a leer libros enteros, porque aunque bueno, en realidad también de alguna forma tiene formato de cuentos, yo también estuve leyendo igual era la misma Biblia ilustrada para niños, y tuvo una influencia poderosísima sobre mí, todavía la tiene, de hecho, porque es la primera versión de los pasajes bíblicos, la tengo en versión simplificada para niños y los recuerdo a la perfección todos, y han aparecido y aparecen constantemente en las canciones. Incluso ese tipo de lenguaje, sí, esta manera de escribir, es algo que yo creo de lo que no he salido nunca. Y aparte de la Biblia, son también los mitos griegos. O sea, recuerdo un libro de mitos que siempre ha estado rodando por mi escritorio, y es que realmente si tienes los cuentos, la Biblia y los mitos, es que casi todo lo puedes... es la forma primigenia de casi todas las historias que se cuentan después, ¿no? O sea, que si sobreviven a día de hoy es por algo, ¿no? Porque no solamente son el primer cuento, es que también son las infinitas relecturas que se pueden hacer, interpretaciones de todos estos cuentos. Es maravilloso, ¿no? Es el trabajo infinito, ¿no? Que se puede seguir haciendo una y otra vez. Sí. Claro, ¿no? Y además que están en todos los personajes que vienen después, ¿no? El efecto cojo de los mitos pues está en Long John Silver, ¿no? Luego en forma de pirata y bajando al infierno y buscando un tesoro, ¿no? Como Proserpina, que se lo traía a él. Me gusta que menciones eso, que me hables de La Isla del Tesoro, porque creo que lo leí siendo muy adulto, ya en edad provecta, como se dice habitualmente. Por alguna razón, hay un vínculo estrecho en esos momentos en los que uno se está formando como lector entre la literatura de la que dispone y aquella que le han prohibido, que resulta inevitablemente mucho más interesante. A mí no me prohibieron la lectura de los libros clásicos que constituyen el fundamento de la imaginación adolescente, de la imaginación de muchas personas, en periodos de la primera juventud y de la adolescencia, pero por alguna razón yo no tenía interés en ellos, y efectivamente, al igual que Cristina, me dedicaba mucho a leer los mitos griegos en versiones primero simplificadas y luego más y más sofisticadas, y por supuesto la Biblia, que tenía el atractivo para mí, que no era particularmente religioso, de constituir una especie de enigma en algún sentido, porque las muchas preguntas que nos hacemos acerca de la Biblia, ¿quién es este Dios que es vengativo y rencoroso, y que después deviene conciliador y después deviene vengativo y rencoroso de nuevo? Era muy interesante para mí, eran cosas con las que me dedicaba a pensar durante buena parte de mi tiempo disponible. Sin embargo, diría que para mí fue fundamental también la enorme cantidad de libros que yo no podía leer. Cuando la biblioteca de mis padres me quedó pequeña, comencé a ir a una biblioteca pública que estaba muy cerca de la casa, una biblioteca pública que formó parte de un proyecto cultural y político muy relevante en ese momento, en el periodo anterior en Rosario, llamada la Biblioteca Vigil, y que fue intervenida, fue prácticamente asaltada por las autoridades de la dictadura a poco de comenzar la dictadura. Los libros que me interesaban a mí
permanecían en el catálogo de fichas, pero habían sido expurgados. Casi todo, absurdamente, y esto da cuenta del nivel de represión que hubo en Argentina en esos años, y casi todo lo que tenía la palabra rojo en el título había sido eliminado. Esto es real. El rojo y el negro también. Caperucita Roja. Había determinados Qué títulos que encontrabas en las fichas, pero que no estaban más. Y nadie sabía, quiero decir, nadie nos quería contar a los niños dónde estaban efectivamente. Tiempo después, hace pocos años, descubrí que un puñado de bibliotecarias, poniendo en riesgo su vida, habían salvado libros de la destrucción. Y esos son unos actos de coraje civil más hermosos que yo conozco. Pero en aquel momento aún no había llegado el tiempo de volver a colocarlos en las estanterías, esos libros no estaban. Y era el hecho de que no estuvieran lo que hacía que fueran tan interesantes para mí. Al igual que una experiencia que tuve en esa biblioteca. Algún día extraviado entre los pasillos de la biblioteca, que era muy grande, es muy grande, y era más aún en mi imaginación infantil, me encontré las puertas, una sección de biblioteca que tenía todavía las puertas rotas a culatazos y las ráfagas de balas de cuando habían entrado a destruir la biblioteca y a expurgarla. Y esa idea, la de que los libros también son peligrosos, fue una idea fundamental, fue una cosa muy, muy importante para mí y que supongo que cambió la forma en que leía. Empecé a leer con la convicción de que estaba haciendo algo que era peligroso. Y no hay nada que nos atraiga más en determinados momentos de la vida que algo que es peligroso y que nos está prohibido. ¿Te acuerdas de cuál fue alguno de esos libros prohibidos que te fascinaron? Por alguna razón me interesé en algún momento por la obra de Henry Miller. Los libros en principio tenían que estar en la biblioteca, estaban en las fichas, pero habían sido expurgados. Sexus, Plexus, Nexus, Primavera Negra. Iba todas las veces a buscar esos libros y o bien me decían que no eran para niños. Quiero decir, yo no era un niño por entonces, tenía 12 o 13 años. O me decían que directamente no estaban y efectivamente no estaban en las estanterías. También tengo recuerdo de que... Me encanta esa imagen tuya con 13 años buscando Sexus, Plexus, Nexus. Lo hubiese leído muy mal, lo hubiese entendido mal, pero solo Dios sabe cuán importantes son esos malentendidos en nuestra vida como lectores, ¿no? En Rosario, donde yo crecí, donde nací y crecí, era además bastante dificultoso obtener libros que habían sido publicados en Buenos Aires. Hablamos de 300 kilómetros de distancia, que sin embargo en América Latina son una gran cantidad, es un enorme espacio para el desplazamiento de ciertos libros. Yo había encontrado un poco al hilo de la influencia de mi fascinación con Borges, había interesado por la obra de Kafka, de la cual Borges había traducido algunos relatos, incluyendo La Metamorfosis. Y había conseguido obtener... Y esto es uno de los muchos regalos que los españoles nos han hecho a los argentinos. El exilio español tuvo una importancia crucial en el desarrollo de determinadas instituciones culturales en Argentina, como por ejemplo la editorial Losada. La editorial Losada había publicado el primer volumen de los relatos, había publicado dos volúmenes de los relatos completos de Franz Kafka. Y yo había accedido de una forma un poco azarosa al primer volumen. De manera que quería obtener el segundo. Pero era muy difícil traer un ejemplar desde Buenos Aires a Rosario. Así que estuve durante todo un año yendo todos los sábados, el día que no tenía clases, a una librería en el centro de la ciudad, a pedir el segundo volumen de los cuentos completos de Franz Kafka. Hay que imaginarme con mi pequeña voz infantil delante de un vendedor pidiéndole ese libro y el vendedor diciéndome, no lo tenemos, pero lo vamos a traer la semana que viene. Mientras tanto, ¿por qué no te lees este otro? Generalmente la recomendación era completamente descabellada. Si yo le contaba que me había interesado un relato de Kafka que iba de insectos, me quería vender un libro de la vida de los insectos. Era así de catastrófica la asociación de ideas que este librero tenía. Pero estuve un año esperando eso. Y efectivamente, cuando finalmente me lo trajeron, el descubrimiento fue enorme. Y también fue enorme la constatación por mi parte de que había valido la pena esperar esto. Este tipo de experiencias, creo yo, ya no se hacen en un contexto en el cual es tan fácil disponer mediante un simple enlace o una búsqueda de Internet de determinadas cosas que antes costaba mucho obtener. Ahora bien, yo creo que la escasa dificultad para acceder a las cosas las han devaluado nuestros ojos de alguna manera.
buena parte hay una especie de economía libidinal, de acuerdo con la cual lo que más nos gusta, lo que más nos interesa es aquello a lo que no podemos acceder. Y la disponibilidad absoluta de catálogos completos, la disponibilidad absoluta de discografías completas de forma legal o ilegal, poco importa en relación con esto, en algún sentido ha hecho que hayamos perdido el interés por ello. Creo que todos hemos hecho la experiencia al comienzo de la piratería, de descargarnos, por ejemplo, la discografía completa de, pongamos, Led Zeppelin. Discografías por las que hubiésemos pagado mucho dinero. Y haberlas escuchado a continuación tal vez una vez, quizás 2 veces. La posesión de algo disminuye su valor de cara a nuestro, digamos, de cara a quien aspira a algo. Y creo que en ese sentido, cuando se discuten las particularidades de la economía de la literatura, cuando se piensa, digamos, incluso en el fomento a la lectura, que no es un tema en el que esté especializado, pero que a menudo emergen en conversaciones como esta, a veces me pregunto si no será mejor de cara a estimular el interés de un niño por la literatura o por la música o por el cine, prohibirle determinadas cosas para que se lance sobre ellas, digamos, ¿no? Después leí Henry Miller al final. De eso hablamos otro día. Creo que eres tú. Hay una cuestión también sobre lo que decías de acceder a catálogos completos de música o de literatura, que no solamente es el tenerlo todo de una vez deseando muy poco en realidad, ¿no? Sino también es el tiempo de asimilación. Es decir, que si solamente tienes un libro de alguien, probablemente lo lees y lo relees y lo relees. Yo recuerdo haber estado un verano entero leyendo Chitty Chitty Bang Bang. Mi madre pensaba, ¿cuánto estás tardando en leer ese libro? Y lo que no sabía es que yo lo leía entero todos los días. Le iba dando la Porque era el vuelta. único libro que me habían comprado para todo el verano. Entonces lo leí a lo mejor 15 veces, 20 veces, no lo sé. Lo leía entero todos los días. Mi madre no podía entender por qué pasaba tantas horas con un solo libro. Decía, pero no lo has acabado ya. O sea que también esa es la cuestión, ¿no? Que si solamente tienes un disco de Dylan o una novela de Kafka, ¿no? Y estoy pensando también, leí muy prematuramente El proceso y tuvo un impacto grandioso sobre mí, ¿no? Así que este es el mundo de los adultos. Yeah. Madre mía, ¿no? Ya ni te cuento cuando leí La metamorfosis poco después. Lo que quiero decir es que el que solo haya una pequeña estantería con libros que relees una y otra vez, claro, la asimilación se multiplica. Sí. Y sin embargo, si lo tienes todo inmediatamente, quieres estímulo inmediato y en cuanto no lo entiendes a la primera lo abandonas y pasas al siguiente. Es importante eso en las casas de los padres, ¿no? De estos mensajes a padres con hijos, ¿no? Que esa Pocas cosas. estantería selecta, ¿no? Frente a esa abundancia que tanto ciega, ¿no? Hay un argumento en contra de la industria editorial o de la proliferación de títulos por parte de la industria editorial, también de la industria musical, desde luego, y que no deben escuchar nuestros editores. No tenemos, si hay alguno presente, por favor, que se tape los oídos. Buena parte de los más importantes escritores del pasado tenían una biblioteca realmente muy pequeña. La cultura norteamericana se fundó tan solo en la Biblia del rey Jaime, la Biblia más habitual y a menudo el único libro en las casas de los norteamericanos de clase baja, e incluso de clase media en buena medida. Los libros de canciones de la iglesia anglicana y la Biblia del rey Jaime fundaron una de las culturas más importantes de las que disponemos. Y en sustancia tampoco en el ámbito hispanoamericano o iberoamericano, los autores que más relevantes no han sido por lo general los mejores lectores, digámoslo así, o han sido lectores muy selectivos. Pienso, por ejemplo, en el hecho de que con las obras de Shakespeare y con el Quijote, con los mitos griegos y tal vez con la Biblia, se fundaron literaturas completas. A favor, este argumento, digamos, vendría a dar cuenta del hecho de que en realidad solamente hay que leer un puñado de libros. Tal vez no sea lo que quiero decir, pero me parece que como decía Cristina, en el anhelo de aquello que no tenemos y en la disponibilidad de un volumen reducido de textos o de discos, hay una especie de tesoro de alguna índole. Y me parece que
no quiero parecer nostálgico, pero me parece que también en relación con la música se han fundado tradiciones completas en la escucha ininterrumpida de determinados discos. La experiencia de tener, yo no llegué al vinilo, comencé con esa horrible tecnología musical de los casetes, las cassettes, pero se rompían cuando escuchabas mucho algo. Y eso era la ratificación para algunos de nosotros de que lo habíamos hecho bien. Exacto. El disco rayado, la cassette que se rompe, el disco, incluso el CD que se raya tras su uso. El libro descuadernado. El libro que se rompe, exactamente, cuyas orejas se levantan. Son para mí, cuando me tropiezo con ellos, la demostración más absoluta de que han servido para algo. Yo diría que hay que desconfiar mucho de aquellas personas que tienen, ahora que lo pienso, como yo mismo, sus libros muy ordenados y muy limpitos y muy cuidados. Me parece que olvidamos a menudo que estas cosas son para ser usadas y por consiguiente para ser vividas, ¿no? Sí. Byron, ¿cuáles serían esos libros tuyos que tendrías descuadernados desde la adolescencia hasta ahora? ¿Cuáles serían tu estantería? No solo serían libros, porque dichosamente en algún momento en Costa Rica, creo que esto fue en varios países de América Latina, que se unieron periódicos, ¿verdad? Y empezaron a sacar una colección de autores tanto de España como de América Latina. Y entonces un vecino tenía la colección, entonces creo que se llamaban periodilibros o algo así. Entonces, de ponerle que era un diario, pero era un libro completo. Es verdad, lo publicaba ilustrados además, ¿verdad? Sí, con ilustradores importantes de cada y un catálogo país. Buenísimo. Tenía Juan Rulfo, tenía libros Pedro de García Márquez. de Juan Rulfo era El Gallo de Oro. Sí. Sí. Tenía Aura de Carlos Fuentes. Era un proyecto muy secular, para quienes no lo conozcan. Se imprimía en formato de periódico y era en papel de periódico. Eran libros que eran como fascículos, digámoslo así, ¿no? Era como un periódico que sencillamente había sido escrito por Juan Rulfo, que es posiblemente el mejor periódico que yo puedo imaginarme. Pero sí, efectivamente. Sí, salía como mensualmente o por ahí. Y además esta otra colección que creo que es de Alianza, que son unos libros pequeñitos. Alianza 100. Alianza 100, y costaban 200 colones en Costa Rica, que era, bueno, muy barato, entonces era muy accesible. Entonces, sí, ahí digamos que Aura de Carlos Fuentes a mí me abrió, ¿verdad?, por la forma en que hablaba, o sea, ahora abres el periódico y tomas café, y, ¿verdad?, en tercera persona, y bueno, el coronel tiene quien escriba. Yo decía, ¿cómo alguien puede terminar una novela de esta manera? Yo no leí La Isla del Tesoro, pero sí tuve la dicha de leer también otra colección que sacó la editorial Costa Rica, ¿verdad?, que era de fácil acceso. Unos libros, sacó un cuento de Stevenson que se llama El Diablo Embotellado, y a mí me encanta y me paralizaba. Sí. ¿Verdad? Y bueno, ya después leí Jekyll y Hyde. Entonces, como que esos no eran los libros que se encuadernaban, sino los periódicos que se me ponían amarillentos y que por ahí guardaba. Y con Patricio me acaba de recordar su anécdota, su historia, a Matilda cuando llegaba, la de Roald Dahl, ¿verdad?, cuando llegaba a la biblioteca, y por ser una niña pequeña pensaban que ella solo iba a leer libros para niños, y la chica leía todo lo que quería porque era súper brillante. Qué maravilla. Es curioso porque en la experiencia de muchos de nosotros los libros para niños no son algo que hayamos leído o que nos hayan leído cuando éramos niños, ¿no? No quiero invocar nuevamente mi propia experiencia, que fue completamente desastrosa, ¿no? Dios sabe que comprendí de todos aquellos libros políticos que leí cuando era un niño. Pero pensaba en el hecho de que tal vez los libros para niños sean libros para adultos, que los adultos leen a los niños en procura de que obtengan algún tipo de placer estético que ellos obtienen cuando los leen, pero no cuando se los leyeron. No sé cómo ha sido con tus niños. Yo no tengo niños, de manera que no puedo apelar a mi propia experiencia, pero ¿has notado que tus niños, cuando eran pequeños, se interesaban particularmente por la literatura infantil, o más bien les parecía que querían otras cosas? Bueno, hay algo muy hermoso en haberlo visto, como
La primera relación de los niños con el lenguaje no es con la historia, sino con las palabras en sí. O sea, que al principio los cuentos son prácticamente palabras sueltas, palabras que riman mucho. A los niños les encantan las rimas y vamos, a los mayores también, y por eso seguimos rimando. Claro, porque la rima tiene un efecto maravilloso, ¿no? Es que sabes que la siguiente frase va a acabar en el mismo sonido, pero puedes incluso imaginar la palabra, pero no tienes ni idea de cómo va a llegar hasta ahí, ¿no? Y el juego de rimar es uno de los juegos más divertidos y tiene que ver con el hecho de que la música es repetición. Entonces es justo lo que une la literatura y la música es la rima, ¿no? Es la repetición de sonido y el contar una historia a través de esto, ¿no? Claro. Y por eso se ha utilizado hasta la saciedad. Así que su primer impulso es enamorarse del lenguaje y de la rima, de la métrica. Y luego detrás de eso viene enamorarse de la historia y querer oír la historia y cómo empieza y cómo acaba. Y en ese sentido, yo te diría que lo que más les ha gustado han sido los cuentos clásicos. También hemos jugado mucho a editar, es decir, inventar cuentos que siempre empiezan igual y siempre acaban distintos. Y este ha sido un juego que hemos hecho muchísimo. Porque les gusta también. O sea, el mismo cuento contado con... De forma de darle la opción de darle un final distinto a los cuentos. Bueno, lo otro que les ha gustado mucho es coger los personajes de un cuento. Hemos jugado mucho la inventiva, coger los personajes y situarlos en otro sitio, ¿no? Y entonces decir esto, ¿no? En este momento, por la ventana va a entrar Peter Pan, que es otro gran bestseller, por supuesto, por algo, ¿no? Y decir, pero no es Peter Pan quien entra, sino que es Caperucita Roja. Entonces, ¿qué ocurre, no? Este tipo de juegos han tenido muchísimo éxito en mi casa. O sea, que ha sido coger los cuentos, tener las referencias clásicas y luego cambiarlas de sitio. Sí. Qué bueno. Al hilo de lo que dices acerca de cambiar el final, estaba pensando en la que posiblemente sea una de las experiencias de lectura más importantes de quienes pertenecemos a esta generación, que es precisamente la de aquellos libros en los que uno podía inventarse el final. Quizás te acuerdas, Byron, de estos, que eran Eligen tu propia aventura y todos ellos, ¿te acordáis? Esos libros que, vistos con la perspectiva actual, parecen muy mediocres, en realidad eran muy singulares porque generaban un efecto muy extraño en aquellos que los leíamos cuando éramos niños, ¿no? La idea de que efectivamente podías cambiar el final de los libros era muy potente. Era una manera de hacerte fabulador, ¿no? Y hacerte partícipe de la creación del libro, claro. y devolver al libro algo que en realidad uno con el tiempo comprende, que es que comprende ya siendo adulto, pero tal vez no lo sabe de buenas a primeras, que es el hecho de que el libro lo escribes tú como lector. Creo que con el tiempo, de la misma manera que insuflamos a las canciones o a determinados filmes una sustancia que posiblemente no haya sido pensada o concebida o deseada incluso por sus creadores, los libros en realidad adquieren vida y adquieren connotaciones muy singulares cuando son leídos, cuando son apropiados por parte del lector. En ello hay una especie de lección de humildad para quienes los escribimos. Los autores creemos que los libros nos pertenecen, que responden a nuestras intenciones, a nuestras motivaciones y que cuentan lo que nosotros hemos querido contar en ellos. Pero en realidad a menudo son completados de alguna manera misteriosa por el lector o por los lectores, al punto de que, digamos, uno de los pocos argumentos a favor de publicar un libro es que finalmente regresan los lectores y te lo devuelven, por decirlo así, enriquecido. Yo diría casi que los libros, pero en realidad todo producto cultural es como un espejo de doble faz, ¿no? El autor o el creador se reconoce en ellos, cree que responde, como digo, a sus motivaciones o sus intenciones, pero en realidad también el lector se ve reflejado en ellos, porque de lo contrario no funcionaría la comunicación. De manera que si el libro o el disco o la canción o la película tiene un rostro, este es el rostro frankensteiniano que surge de la fusión de los rasgos del autor y los rasgos del lector, o de los muchos lectores. Creo que todos hemos hecho la experiencia como creadores de que se nos devuelva el libro o el disco o la canción con un sentido que no sabíamos que tenía. A menudo yo menciono una pequeña anécdota que
puedo contar rápidamente. Había publicado yo un relato en una antología, esto era el comienzo de mi carrera como escritor, y uno de mis maestros, el escritor argentino Elvio Gandolfo, me llamó para felicitarme por el cuento. Y Elvio habla con una voz así, y me dice, loco, me encantó tu cuento. Y dije, bueno, gracias, Elvio. Dice, me gustó sobre todo cómo termina. Digo, qué bueno, dice, porque termina igual que al principio, pero al revés. Entonces pensé, ¿cómo? Sí, es una inversión. Y yo volví sobre el cuento, volví a leerlo naturalmente, enriquecido por esta lectura que Gandolfo, que es un magnífico escritor y magnífico crítico, había realizado, y me di cuenta que lo que yo consideraba que sencillamente funcionaba debido a eso, debido a esa inversión que él había sabido reconocer y que yo como autor del relato no había podido percibir. Yo sencillamente había sentido, y creo que todos sentimos eso cuando escribimos, ya sea canciones o películas o libros, que esto funciona, lo voy a dejar así porque funciona. En relación con la última novela a la que se hace referencia, Mañana tenemos otros nombres, yo sabía como... en algún momento dije, tiene que terminar de esta manera. Pero ¿por qué? Era algo que había sido inducido por los personajes o por el hilo de la historia. No era necesariamente algo que yo supiera de antemano. Fueron los lectores los que me explicaron tiempo después, o me explican cuando vienen a contarme sus lecturas del libro, o que lo firme o lo que sea, los que me explican por qué razón, en su opinión, el libro funciona o no, digamos. Sí, los lectores te dan clave de lo que escribes, ¿no? Y te ayudan a comprenderlo. Byron, tú en tu caso, que además escribes para público infantil, ¿cómo puedes hablar de esta relación entre tus libros y cómo lo reciben los niños o el público infantil, juvenil? A mí, yo lamentablemente, como no conocía muy bien, digamos, lo que es la literatura infantil y juvenil, ¿verdad? Yo repito otra vez, lamentablemente creía que era una literatura menor. Entonces, cuando yo empecé a escribir mis poemas y demás, yo pensaba que jamás iba a escribir esas cursilerías, porque pensaba que lo que hacían era llenar de diminutivos, ¿verdad? Y tratar a los niños y a las niñas como si fueran tontos y demás. Después, cuando nace mi sobrino, hace ya 16 años, esto me crea un tipo de amor y de ternura que me lleva por ese camino, y bueno, ya después nace mi hija y demás, y ya no hubo marcha atrás, y empiezo a leer y a leer y a leer, y por eso yo hablaba de que ahora estoy teniendo una nueva infancia lectora, porque ahora son los libros que yo leo para aprender, ¿verdad? Para tratar de aprender, sí, pero más que todo para disfrutar, y los disfruto maravillosamente, ¿verdad? Muchos. Y ahora los que comparto con mi hija, ¿verdad? Entonces, sí, a mi hija probablemente le gustará más el momento en que compartimos antes de dormir que la historia misma, claro, ¿verdad? A algunas les pondrá más atención, a otras les gustarán más y demás, pero ya mi experiencia a la hora de poder ir, digamos, a compartir mi trabajo, cuando a mí me invitan, por ejemplo, a un recital, a mí me gusta, yo escojo los 5 o 6 textos que voy a leer, pongo fecha, tal día, tal hora, en tal lugar, con tales poetas, ¿verdad? Y leo del papel en sí ante, ¿verdad?, el público. Pero cuando lo hago ante niñas y niños, yo lo leo directamente del libro y no llevo nada preparado. Porque si es eso lo que yo estoy buscando, que a ellas y a ellos les guste los libros, yo tengo que leerles el libro directamente, y ahí sí, yo siempre les digo, o sea, el libro, esto como tal es obra muerta si ustedes no lo abren. Claro. Y no inventan o sea, ustedes cámbienle lo que necesiten cambiarle, hagan lo que tengan que hacerlo, y a fin de cuentas ustedes son las verdaderas dueñas, los verdaderos protagonistas de estos libros. Entonces, eso me ha enriquecido mucho, porque conforme empiezo a ir a las escuelas, ¿verdad?, y compartir, y me ha tocado con niños realmente ya en guarderías, con niños de brazos, allá niños, me tocó una vez que fui a una escuela, ¿verdad?, eran niñas y niños de 6º grado, andarían por los 10, 11 años, 9 años, y me preguntaban y ponían atención, y a la semana siguiente fui a un primer año de colegio, que la diferencia será 1 año, y si una me puso atención o uno, fueron muchos, porque ya ellos estaban en sus teléfonos móviles y ya estaban en otra cosa, y en qué momento se callará este chaval.
¿verdad? Pero en el momento en que voy a la escuela lo que me he dado cuenta es que sí, es cierto, yo escribo de fantasía, de magia, de cosas así, ¿verdad? Pero hay niñas y niños que sufren, ¿verdad? Y me ha tocado ir a una escuela, por ejemplo, y leer un texto de estos pequeños milagros en que el poema dice que la luna se cae a pedazos y que no sé, ¿verdad? Entonces un niño me decía, eso está muy raro, eso no puede ser, ¿verdad? Y después seguí con otro texto que se llama La casa y es la historia de una niña que dibuja en una hoja de papel una casa donde su mamá y su papá, quienes no viven juntos, pueden finalmente formar la familia que ella tanto anhela, ¿verdad? Y ahí crea su mundo y es maravilloso. Entonces en una parte del texto dice que las crayolas se cansan, se agotan de tanto, ¿verdad?, dibujar, y vuelve a decir el mismo chico, qué raro eso, y salta otro y le dice, eso no tiene nada de raro, eso es lo que yo siento cuando mis papás se pelean. Entonces cuando yo empiezo, yo no sé realmente si mis libros los compran los niños y las niñas o cómo será, yo sí tengo la dicha de que me han escrito amigos o amigas y me dicen, mae, gracias, o Manchita, como me dicen a mí en Costa Rica algunos amigos, mae, mi hija tenía problemas con aprender, con Comer o a la hora de ¿cómo se dice?, de hablar, de pronunciar. De pronunciar y demás, ¿verdad? Tenía problemas con esto y agarró tu libro y bueno, y entonces de ahí, a fin de cuentas yo creo que eso es lo que se logra y de cómo los niños, en este caso, ¿verdad?, que estamos hablando, se han apropiado dichosamente de... Y ya los adultos, sí, que me digan, me encantó tu libro por esto. Y bueno, yo conocí al abuelo, cuando yo publico mi primer libro, para este tipo de público, ¿verdad?, que como lo digo siempre, es para niños de vientre, niños de 100 años, el abuelo de Maripaz, que tiene 87 años, me dijo en ese momento, llegó y me dijo, yo soy el abuelo de Maripaz, tengo 87 años y hoy me sentí del tamaño de tu hija, que en ese momento tenía 5, dice, por eso que leíste, entonces yo considero que ahí es donde está. Eso me encanta y voy a aprovechar para hacer una última pregunta relacionado con esto que tú dices del abuelo que se siente un niño escribiendo, o lo que estabas diciendo tú, Cristina, de ese juego precioso con tu hijo de cambiar el final de los cuentos, ¿no?, que tiene un entusiasmo de la literatura. Yo muchas veces me acuerdo de ese entusiasmo con el que leíamos cuando éramos ya no niños, sino adolescentes, ¿no? O leía ese primer Borges por primera vez que uno realmente alucinaba, ¿no?, y estaba entusiasmado, entregado a la lectura, ¿no?, de una manera absoluta. Y ahora me parece que de adultos, muchas veces por el trabajo, por lo que sea, ¿no?, que leemos de otra manera, ¿no? Y muchas veces me digo a mí mismo, me gustaría volver a leer como un niño, como un adolescente, con esa pasión, con esa pureza, ¿no?, con una pureza que muchas veces perdemos por perjuicios, por conocimientos, por estrés, por lo que sea, ¿no? En realidad por ignorancia, porque todo eso es ignorancia. ¿Qué pensáis de esto? ¿Se puede volver a leer como un niño? Yo creo que sí, en realidad yo creo que sí. Y de hecho también nunca se dejan de descubrir nuevos autores, que por suerte uno nunca lo ha leído todo y mucho de lo que has leído has olvidado y lo vuelves a descubrir. Y a mí lo que estás contando, a mí me ocurre en particular cada vez que descubro a un poeta, una poeta que me gusta muchísimo. O sea, yo recuerdo el impacto de leer a Szymborska por primera vez y era como escuchar a los Beatles, por ejemplo, ¿no? De repente encontrar ahí una voz potentísima y decir como, qué bien que me llegue esto ahora y no me haya venido antes, ¿no? O sea, que esa pasión de enamorarte de un poeta o incluso de un poema, que también puede ser enamorarte de un verso, yo creo que es algo que no se pierde nunca. De hecho, creo que los que estamos en esto fundamentalmente es porque seguimos enamorados. Si pierdes la capacidad de sorprenderte y de volver a sentir esa sensación de plenitud cuando encuentras algo nuevo que te vuela a la cabeza, vamos, que yo creo que lo dejarías de hacer, ¿no? Y lo mismo ocurre con las canciones. Lo que ocurre es que cada vez te cuesta más encontrar algo que te produzca esa sensación, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros esto? A mí me sucede algo, así como a Cristina le sucede esto, con las canciones en particular, a mí me sucede con los libros.
trabajo además como crítico literario y esto obliga a una formación y a una disciplina que en realidad son la antítesis del placer lector, si uno lo quiere ver de esta manera. Los críticos literarios somos como servidores públicos que sufrimos muchísimo a cambio de que los lectores no tengáis que hacerlo por nosotros. Esto no es completamente cierto, pero está muy bien decirlo. Al margen de lo cual, efectivamente, con el tiempo y en la medida en que uno adquiere más y más conocimientos, idealmente tiende por una parte, a desinteresarse por las que fueron sus primeras lecturas o sus primeras escuchas, sus primeras experiencias de lo que podríamos llamar placer estético. Y esto no es necesariamente malo. Pensaba yo en el hecho, por ejemplo, de que muchos de nosotros tenemos algunas primeras lecturas que son un poco inconfesables. Uno de los grandes autores inconfesables, que sin embargo constituye una de las primeras lecturas de muchos jóvenes, es, por ejemplo, Hermann Hesse. El autor alemán Hermann Hesse es un autor que prácticamente es indefendible en una lectura adulta. Sin embargo, produce una rara fascinación cuando uno es un adolescente. De este tipo de lecturas uno prefiere apartarse o fingir que no las ha tenido o desestimarlas considerando que son parte de un cierto periodo formativo o de una inocencia que en realidad, y como decías bien, incluso aunque uno crea que ha quedado atrás, se repite cada vez que uno descubre algo. En ese sentido, al menos en mi caso, la experiencia de la inminencia del descubrimiento y la experiencia de encontrarme con un texto o con un filme o con una canción o con un disco que realmente me fascina, es una experiencia de una intensidad tal que a menudo tengo que interrumpirla. A menudo tengo que dejar de escuchar una canción o un disco, a menudo tengo que dejar de leer un libro, porque es demasiado intenso. Me sucede a menudo cuando estoy leyendo por la noche en la cama. Hay gente que lee por en la cama todavía. Los hoteles no lo han comprendido, porque ya los hoteles... Habéis visto que los hoteles ya no hay, los hoteles reformados ya no hay lámparas para leer en la... Es horrible, lo es odio muy tremendo. totalmente. Pero hay gente que todavía lee en la cama y a veces la lectura es tan intensa, sucede pocas veces, desafortunadamente, o quizás afortunadamente, pero a veces esa experiencia es tan intensa que tengo que interrumpirla porque no voy a poder dormir de lo contrario. Afortunadamente eso se sigue produciendo. Se produce tal vez menos. Y sin embargo, es posible que, digamos, en otro momento esa lectura que me ha resultado particularmente fascinante resulte ser, me parezca pueril. Quienes tenemos el hábito de subrayar los libros, podemos hacer una fácil comprobación de cómo nos transformamos como lectores. Cuando volvemos a leer nuestro subrayado, a menudo nos encontramos con que hemos subrayado todo lo incorrecto, todo lo que no tiene ninguna importancia. Nos ha pasado, me ha pasado con los discos, que la canción que me gustaba más, descubro yo tiempo después, era la más tonta del disco, era la menos interesante. Creo que esto no es necesariamente malo, creo que constituye una señal de que somos mejores. Somos mejores lectores, somos mejores, escuchamos mejor la música, vemos mejor los filmes, tal vez. Y esto tal vez constituye la constatación de que vale la pena seguir haciéndolo. Por mi parte, ya no solamente como lector, sino también como escritor, la vocación y el deseo y la responsabilidad para continuar haciéndolo se derivan del hecho de la esperanza, posiblemente vana, de provocar en los lectores el mismo efecto que provocaron en mí algunos textos. Y que por fortuna continúan provocando. Y creo que en la medida en que, digamos, lo continúen haciendo es que vale la pena seguir haciendo esto. Byron. No, igual... Y que el público vaya pensando alguna pregunta si quiere hacerla, porque ahora pasaremos. Igual a mí me ha pasado, sí, tanto con la literatura como con la música. Con la música me ha pasado más que, por ejemplo, un género como el jazz a mí no me gustaba para absolutamente nada porque me parecía que escuchaba un tema y maravilloso, y el segundo también, pero ya el tercero me parecía lo mismo. Y un día justamente en una revista leí algo así como, bueno, si usted quiere empezar a escuchar jazz, estos son los discos
que tiene que escuchar. Entonces, bueno, ya pude escuchar A Love Supreme de John Coltrane y esas maravillas. Y de pronto yo... Ha empezado por ahí, ha empezado por Coltrane, está bien. Sí, o sea, igual cuando yo descubrí... Es como empezar por el Ulises de Joyce. Sí, Es que ya empiezas y terminas, ¿no? Básicamente te pasas el resto del día haciendo otras cosas, ¿no? Hace poco tiempo la revista argentina, perdona, brevemente, daba instrucciones acerca de cómo ligar con un escritor. A diferencia de lo que era liga habitual, digamos, la pregunta era cómo ligar con un escritor en un fin de semana. Básicamente ibas a su presentación, te tomabas una copa después con él y ya después tenías todo el fin de semana libre. Ahí habías terminado con el objetivo de la semana. Perdona. Igual me pasa con, por ejemplo, para yo llegar a Leonard Cohen fue porque Enrique Bunbury lo mencionaba en una de sus canciones. Bueno, y a muchos de los cantautores españoles los he conocido porque uno menciona al otro y demás, y igual me pasa con los libros. Un autor habla de otro autor y así voy yendo. Y me pasó con Rubén Darío. Cuando yo dejé ya mi fascinación por Rubén Darío y demás, y empiezo con otros autores, ya ahora que estoy tratando de escribir literatura, poemas para niños con rima y métrica, inmediatamente tengo que volver a... O sea, no busco, Rubén, que inmortal. Sí, no busco otro autor de poemas para niños, sino que busco a Rubén Darío y ahí empiezo a... Entonces sí, igual me ha pasado con que leí en su momento El túnel a los 18 años de Sábato y quedé encantado, y cuando lo leí 10 años la segunda vez no me gustó tanto. Tenemos la ventaja como escritores de que no es tan fácil releernos. Quizás con los músicos tenéis la desventaja de que, digamos, es muy fácil volver a escuchar discos que has escuchado en el pasado. Ya está en Spotify. Si alguien se toma el trabajo de releer un libro nuestro, por lo general, y en nombre de una especie de pulsión libidinal nuevamente, de una economía libidinal, diga, mira, está bien, yo qué sé, valió la pena estos 2 días que dediqué a esto, ¿no? Bueno, con los discos ocurre algo muy hermoso, y es que primero el sonido del disco, lo que conocemos como el primer arreglo, el que está grabado, pertenece al momento en el que se grabó, y normalmente eso tiene una vigencia limitada, ¿no? Todo lo que se grabe ahora con autotune sonará viejo dentro de 5 años, o todo lo que se grabó con arreglos ochenteros como I'm Your Man de Leonard Cohen, escuchas y piensas, claro, lo sitúas rápidamente en el tiempo. Sin embargo, las canciones sí que son inmemoriales. Y además hay una selección natural, porque grabas un disco y luego no es la misma novela la que la gente va a releer, ¿no? Sino que hay una selección de cuáles son las canciones que quieren escuchar, que no son necesariamente los singles, y luego estas las vas adaptando, rearreglando, y entonces tienes la oportunidad de poner esa canción en el tiempo presente. Según el público ha ido hay una selección natural entre lo que te gusta a ti hacer, lo que ves que el público recibe mejor, y por otro lado la readaptación del arreglo, que es también una relectura en realidad, y le da otra dimensión completamente distinta. De cualquier canción que tú hayas escrito, la bajas de velocidad, de tono, y eso, las palabras adquieren otro significado, que es algo muy hermoso, ¿no? Cuando hablabas de Bob Dylan, claro, la mitad de la potencia de Dylan está en sus letras, pero es que hay una parte importantísima en su manera de interpretarlas. Otra persona interpretando esas letras no transmitiría esa urgencia y esa trascendencia, ¿no? Y hay además una vocación por su parte de reformular una y otra vez lo que produjo, tanto desde el fraseo como desde el arreglo, o como de la elección de las palabras. Para un ejemplo de eso es Mercedes Sosa. ¿Sabes? Sí. Mercedes Sosa tiene una voz que ese poema cantado en la voz de Mercedes Sosa adquiere una dimensión que nunca podría... O sea, es otra cantante, otra voz no conseguiría darle esa dimensión. Es algo muy envidiable por parte de determinados músicos. Primero, la capacidad de, digamos, en una noche reescribir tu historia. En última instancia, la selección de las canciones que has hecho para esa noche en particular supone... al menos idealmente, además de la oportunidad de mostrar un nuevo material, la oportunidad de, digamos, decir yo soy esta persona aquí y ahora. Esto es absolutamente envidiable y no se produce en la literatura, donde tienes un catálogo, o en última instancia estás hablando del último libro, pero no tienes la oportunidad de reescribir lo que has producido, excepto en muy pocas ocasiones, en muy contadas ocasiones. Esa es la ambición de algunos de nosotros, reescribir por completo lo que hemos hecho. Lo haríamos, naturalmente, si no fuera un enorme coñazo. Pero no está nada mal imaginarse en la situación de poder cada noche ser otro. Esto es algo muy, muy envidiable.
los escritores, al menos tal como los escritores que pertenecen a la, por fortuna, ya casi extinta raza a la que pertenezco yo, nos reinventamos el libro en libro. Procuramos, digamos, corregir los errores del pasado con el nuevo libro. Pero quién sabe si no pasa eso en otras disciplinas. Pero es maravilloso en la lectura, ¿no? Que siempre que leas un libro eres otro, ¿no? Que es lo grandioso que tiene el arte y lo que tiene la literatura, que te permite ser todos los libros que estás leyendo. No sé si en el público hay alguna pregunta. Aquí hay una. Genial. Por favor, un segundo que le van a dar el micrófono. Muchas gracias. Habría muchas preguntas para hacerles, porque ha sido magnífico el diálogo. Muchísimas gracias a los cuatro. Pero una pregunta saltando, arrancamos de la música, de las canciones y la literatura, salto al cine por un segundo, si se animan. Y algo quizás que es universal, que nunca el cine ha podido, la película, es mejor el libro o la novela que la película. Entonces, yo doy el ejemplo, El nombre de la rosa, de Umberto Eco. A mí la película me fascinó. Tiempo después leí el libro, me gustó mucho. Sí. Pero ese infinito que hay entre ciertos libros o novelas importantísimas en nuestras vidas y el cine. No sé si nos quieren compartir, aunque salga un poco del tema original. Yo tengo una experiencia hermosa con eso, con Fahrenheit 400. Sí, porque vi la película, recuerdo la noche que la vi de niña en la televisión, y claro, ahí está el concepto del libro prohibido, el libro como bomba, ¿no? Capaz de, como arma de terrorismo prácticamente, pues comprendí ahí que los libros podían ser eso. La película me gustó muchísimo y yo creo que fue la primera novela de ciencia ficción que leí, ¿no? O sea, es decir, que es muy bonito que el libro la novela me llevó al libro, ¿no? Y el concepto tan hermoso de que la gente tenía que recordar los libros para que no quedaran olvidados, ¿no? En esa época, además, había estado en Berlín, había visto este monumento donde estaban simbólicamente la biblioteca que habían destruido los nazis, ¿no? Quiero decir que el cine en realidad creo que es un vehículo de amplificación para la literatura. No creo que una cosa sustituya a la otra, en absoluto. Sí, yo coincido completamente con Cristina. Yo tengo la impresión de que, diría, muy pocas veces me sucede decirme a mí mismo que el libro es mejor que la película. Diría que algunas de las películas que más me han gustado a mí se han basado en libros relativamente mediocres. Mucho más en un contexto en el cual buena parte de los libros que son multiventas en este momento están como pidiendo a gritos que alguien los adapte al cine, porque carecen de lenguaje. Básicamente son productos hechos para que alguien haga con ellos una serie o una película o lo que sea. Al margen de ello, quizás lo interesante de la transposición de un texto a un filme con su especificidad son los muchos saberes que intervienen en juego, que están en la traducción del libro al audiovisual, que el autor no tiene por qué tener y que me parece que constituyen, digamos, además de una manifestación de la producción artística como un hecho social, una de las defensas, uno de los argumentos tal vez más interesantes en la defensa de la producción cultural como una obra, como un producto colectivo, como el hecho estético como un hecho colectivo. A menudo olvidamos el hecho de que, por ejemplo, los escritores no escribimos libros, los escritores producimos textos y a continuación hay una serie de saberes que no tenemos nosotros, pero que tienen personas en las cuales confiamos, que son específicos y que, de los cuales el libro depende en buena medida. Hay portadistas, hay contraportadistas, hay editores, hay diseñadores, hay correctores. El libro es un proceso social, es un hecho social. Y ese hecho social, si uno es lo suficientemente hábil y no es particularmente arrogante, puede ser una magnífica oportunidad para que uno aprenda. Yo aprendo muchísimo de mis editores. Las experiencias que he tenido de adaptación de mis textos al cine han sido también muy aleccionadoras para mí, porque me han permitido comprender un carácter de mi literatura que es bastante reacia a una adaptación audiovisual que yo desconocía.
Me gusta mucho cuando diferentes lógicas confluyen en torno a un objeto. Y desconfío profundamente de aquellos autores que se consideran lo suficientemente dotados de talento como para además poder hacer la adaptación de sus propias películas. Generalmente eso nunca funciona. Pero es interesante ese diálogo y que además, digamos, si está bien hecho, impide la comparación. Efectivamente, coincido con usted en que a mí la película del Nombre de la Rosa me interesó mucho más que la novela. Al margen de lo cual, en realidad son dos productos completamente distintos. Y lo interesante, me parece a mí, es utilizar algo para hacer otra cosa, ¿no? Que creo que es lo que hizo Jean-Jacques Annaud, era el director del Nombre de la Rosa. Volviendo un poco al tema de la infancia, aunque ya estamos terminando, pero yo creo que somos de una generación en que tanto el cine como la literatura ha ido un poco a la par, ¿no? O sea, veíamos películas fascinantes por la noche, igual que leíamos libros fascinantes y todo eso se iba mezclando un poco nuestra manera de recibir todo eso. Sí, y se iba luego a influenciarnos también la manera de escribir, ¿no? Hay algo muy interesante, me parece a mí, en relación con lo que hemos conversado, que es el hecho de que ninguno de nosotros ha adherido a ninguna forma de canon. Byron mencionaba hace un momento la lista de discos que tienes que escuchar para comprender el jazz. Efectivamente, esa lista existe. También hay una lista canónica de literatura infantil, hay una lista canónica de los 100 libros que tienes que leer antes de morir o los 100 mejores libros que cambiarán tu vida esta semana, porque la semana que viene es otra. Son otros los mejores libros del año, siempre es así. Pero me parece que si hay algo que reivindicar de estos comienzos como lectores o como oyentes de música o como cinéfilos, es precisamente la disponibilidad absoluta y la falta total de interés por algo parecido a un canon. En otros periodos históricos existía un canon de la literatura infantil y una determinada trayectoria específica que uno debía seguir como lector. Y es muy saludable el hecho de que ya no sea así. Me parece que la literatura, en el mejor de los casos, constituye una especie de bosque en el cual hay muchos senderos que uno puede recorrer y que esto es precisamente una de las principales potencias, ¿no? En ese sentido, me alegra mucho que esta conversación nuestra sea la antítesis de una prescripción. Porque la vida no se parece al canon. Exacto. Es una cosa abierta. Byron, ¿quieres añadir algo del cine? No, a mí me pareció, por ejemplo, Il Postino, una película hermosísima, y cuando leí Ardiente Paciencia de Skármeta no me gustó mucho el libro, pero considero que la película no existiría sin la motivación que le dio el libro de Antonio Skármeta. Entonces, o me pasa igual con Cinema Paradiso. Yo vi la película, pero la versión extendida, y me fascina, y cada vez que la veo lloro, río a lo largo de la película por igual. Y cuando mis amigos me hablan de esa película, ellos vieron la versión que se estrenó hace muchos años, que es editada, y ellos me dicen, mae, ¿cómo te puede gustar a vos esa película si no, por dicha que la recortó, que la editó, y yo no me atrevo a verla editada porque creo que voy a perder el encanto? Y con respecto a, quería decir que, por ejemplo, sí, que es literatura para niños o no. Por ejemplo, hay un relato dentro de un libro de Patricio Pron, no sé el título porque creo que es en alemán, pero el subtítulo es Lo que contó la niña, y yo perfectamente como lector podría decir que es un relato para niños y niñas. Entonces también eso es de acuerdo de quién se apropie, ¿verdad? Gracias por mencionarlo. Es en vasco. Dile el título. Dios mío, no sé euskera. Se lo pregunté a un amigo mío que es escritor en euskera y él me lo... Es Kortaku... Permiso. Esto está fuera de guión. Gracias como el penúltimo, por mencionarlo, Byron. El título es Lo que dijo la niña, efectivamente. Es Umeak kontatu zuena. Quienes sepan euskera entre el público me dirán después si lo he dicho bien o mal. Que se oiga aquí el euskera, porque en esta casa también queremos que se oigan todas las lenguas de España. Nos da tiempo a una última pregunta. Si alguien la tiene.
Sí. Una cosa muy rápida. Quería preguntaros qué opináis de la posibilidad de volver a leer, ya siendo adultos, los libros que te han fascinado de niños. ¿O es mejor no atreverse por el gran recuerdo que te dejaron, por si se puede borrar o se puede estropear? Gracias por la pregunta. Rápidamente, yo creo que no está mal hacerlo. Me parece que si uno es lo suficientemente razonable como para comprender que su experiencia de lectura será muy distinta de la experiencia de lectura que tuvo cuando era niño, si consigue, en nombre de una especie de higiene, respetar y preservar ese recuerdo infantil, posiblemente se encuentre con una lectura que le dice otras cosas como adulto que no, a las que no accedió cuando era niño. Para quienes nos hemos marchado a nuestro país de origen, la experiencia es relativamente frecuente, porque tenemos en última instancia dos bibliotecas, la biblioteca que tenemos en el sitio en el cual vivimos y la biblioteca que dejamos cuando nos marchamos. Yo me marché relativamente mayor de Argentina a los 23 años, pero en sustancia hay muchas cosas que es como la biblioteca que quedó en la casa de mis padres, como una especie de fotografía de quién era yo cuando leía y qué leía yo cuando tenía 23 años. La experiencia de lectura es muy singular, dice muchas cosas, me parece a mí, acerca de mí mismo, incluso cosas que preferiría no saber, pero no me parece que eso sea necesariamente malo, me parece que es muy enriquecedor. Yo cada vez que hago ese ejercicio de volver a escuchar una canción que era una canción hortera o una canción que supuestamente no puede sobrevivir al paso de los años, siempre encuentro que si en su momento me fascinó fue por algo. Y lo cual me hace, de hecho, pensar una cosa, que es que a lo mejor el criterio que tenía al principio era más limpio, porque no estaba mediatizado por los prejuicios, ¿sabes? Entonces me podía gustar una canción en especial de un artista que no me interesaba el resto de lo que hacía, igual que me ha ocurrido con libros también, me podía gustar algo en particular y sin embargo no gustarme el resto. Entonces, cuando lo he vuelto a hacer cada vez, siempre he encontrado que realmente ahí había algo fascinante y que no hay que renunciar a ello, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, una canción de Pablo Braira que se llamaba Amada mía adúltera. A mí esa canción me fascinaba de pequeña y cuando luego la he vuelto a escuchar, la he tocado el piano y he pensado, es que es una buena canción. Claro. Entonces ya de adulta pienso, esto está muy mal, porque esto quiere decir que yo me estoy perdiendo un montón de cosas buenas por un prejuicio cultural. Entonces creo que es fundamental renovar la fe en esto, en escuchar las cosas desprovistos de prejuicios, ¿no? Ahora que mencionas esto, Cristina, me ha sucedido a mí recientemente algo con las canciones románticas de las telenovelas latinoamericanas. En canciones completamente, en mi opinión, completamente despreciables, que sin embargo, escuchadas nuevamente, no solamente tienen un rastro sentimental, digamos, al menos el de caminar por las calles de Rosario a cierta hora y escuchar que en las televisiones de los televisores de las casas se escuchaba esa canción, sino también y sobre todo el descubrimiento de que quienes estaban detrás de estas canciones, que a menudo no eran los intérpretes, sino profesionales de la escritura, eran tipos brillantísimos. Brillantísimos, sí. Completamente olvidados, que han pasado completamente desapercibidos, que no tuvieron ellos mismos carreras individuales, pero que han estado detrás de los éxitos de decenas de personas. Sí. Que, digo yo, eran muy despreciadas cuando yo era niño o adolescente, incluso por mí mismo, y que ahora me resultan particularmente atractivas. La mayor parte del tiempo me escucharéis, si pasáis por la calle Barco, me escucharéis aullando al hilo de canciones de Valeria Lynch o de rancheras mexicanas o Dios sabe qué, cosas de telenovelas. Hay algo, incluso cuando uno vuelve sobre ese tipo de lecturas o de esas escuchas, se dice a sí mismo, bueno, pues no estaba tan mal encaminado, ¿no? No, es sabiduría popular, de hecho. Bueno, es lo que para mí el mayor ejemplo de esto es Manuel Alejandro, que no está considerado uno de los grandes autores y, sin embargo, para mí es absolutamente incuestionable y ha fundado la gran parte de la música iberoamericana, ¿sabes? Además ha escrito para grandísimos intérpretes y mucho de lo que hemos hecho después se lo debemos en realidad a él, ¿no? Aunque uno no reconozca la influencia, ¿no? Pero es imposible escapar a esa influencia. El pegamento de nuestras vidas a menudo no es la clase de pegamento que nos gustaría que hubiesen empleado, pero el caso es que, digamos, es el pegamento. Mi esposa, por ejemplo, es chilena, pero se crió en Venezuela, y yo crecí en Argentina. Nuestro idioma común, al margen de experiencias posteriores, es en sustancia ciertas
ciertos dibujos animados que veíamos cuando éramos niños, ciertas telenovelas. Es posible que nuestras experiencias sean muy distintas, pero a veces nos basta la evocación de telenovelas como Cristal o cosas así para que de inmediato haya una chispa de conexión. Yo, por ejemplo, no tenía idea de la importancia que tuvo Soda Stereo, por ejemplo, hasta que descubrí que en realidad era la banda sonora de muchísimos amigos latinoamericanos y que era lo primero que habían escuchado de la música argentina y que además formaba parte de su memoria de la misma manera en que formaba parte de la mía. Ese tipo de pegamentos, como digo, son muy poderosos y son muy interesantes. Sí, son referencias comunes, además, Exacto. y muchas veces son referencias subjetivas, o sea, inconscientes, quiero decir, ¿no? Uno no es consciente de tener todo esto Claro. y no lo mencionarías, como te dicen cuáles son tus grandes influencias y dirías otras. Y sin embargo, de niño, todas esas cosas han influenciado muchísimo, ¿no? Sí, Uno de mis recuerdos más hermosos de infancia es, como ya les decía, que mi madre quedó viuda cuando yo tenía 2 años, que era el del medio, y estaba embarazada de mi hermano. Entonces ella, después de toda la semana trabajando duro, llegaba el fin de semana, se ponía a seguir haciendo, a trabajar duro igual, pero ya en labores domésticas, y ponía sus cassettes, ¿verdad? O sus LPs, los LPs que mi hermano y yo jugábamos como que fuéramos disjockeys, ¿verdad? Ahora los ando buscando las comprientas para tenerlos para mí. Era un álbum de canciones de Manuel Alejandro, interpretado por Emanuel, ¿verdad? Entonces, ahí viene el día que puedas, me mandas con alguien, los libros de versos que yo te leí, bueno, y yo siempre lo tengo grabado y quisiera en algún momento lograr tener la capacidad literaria para poder recrear eso en un libro. Pero igual, ahora que venía para acá, releí estos cuentos de Oscar Wilde y me siguieron pareciendo hermosos. O ahora que hablábamos de las lecturas inconfesables, yo voy a hablar de los autores musicales, ¿verdad? Inconfesables. De ahí, yo tengo 40 años y cuando tenía 8 años a mí me encantaba Pablito Ruiz de Argentina, y ahora yo lo cuento y todos mis amigos y amigas se ríen de mí, no lo pueden creer, que yo todavía 40 años me encanta y lo tengo en mi lista de Spotify, y el otro día encontré sus discos en vinilo y son un tesoro para mí. Pasar de Pablo Ruiz, o Pablito Ruiz, como se llamaba en la época, a John Coltrane es un tránsito singularísimo. Claro. que demuestra que, como quiera que fueran las cosas, han salido bien. Han salido bien, exactamente. Enhorabuena. Bueno, muchísimas gracias por esta conversación. Quiero recuperar entre esta pregunta y algo que hablábamos al principio, de que los libros son un espejo, ¿no? para el lector, y que cuando los leemos, y después de que han pasado los años, también nos damos cuenta de cuánto nos hemos transformado, ¿no? Porque con fortuna, y como también decía Patricio, nos vamos desarrollando con las lecturas y con la vida hacia algo mejor, ¿no? Y ese espejo, digamos, que nos enfoca mejor con los libros también de nuestra infancia. Bueno, muchísimas gracias por esta velada y hasta muy pronto. Gracias a vosotros.